Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Y para compartir en esta tarde en el segmento de Vive Pleno tenemos la suerte de haber sido aceptada nuestra invitación por Camila Reyes Azcuénaga. Ella está con nosotros vía Skype desde Colombia. Así que Camila, te damos la más cordial bienvenida a la radio. Gracias por tu sí. ¿Aló? Hola, Carolina. Hola, Camila. Me encanta que estés ahí para que podamos desarrollar contigo los círculos de la empatía. Yo feliz de poder compartir con ustedes lo que sé de la empatía y también de conectarme desde Colombia con ustedes. Yo conocí a Camila vía Zoom en una oportunidad, en una actividad que es de mujeres, y tuve la oportunidad de escucharla ahí a ella desarrollar el tema de los círculos de la empatía, lo cual me dio muchísimo gusto porque me aclaró muchas cosas en cuanto a la forma en que nos comunicamos. Entiendo que tú te dedicas, o me sacas del error, Camila, eres especialista en la comunicación no violenta. Sí, así es. Desde hace unos años mi vida giró cuando descubrí la comunicación no violenta y desde entonces me dedico a esto y a expandirla en Colombia porque está orientada a darnos herramientas para tratarnos de una manera que genere bienestar para todos y todas, cosa que casi no recibimos ni en el colegio ni en la universidad, herramientas para convivir, para escucharnos, para entendernos. Entonces sí, me dedico a eso y me parece que es prioritario para desarrollar un tipo de ser humano que esté más orientado a buscar bienestar y conexión que separación y competencia y control, sí. Tú manejas, obviamente, con toda propiedad este círculo que nos habla sobre las necesidades humanas, Camila. Sí. Y me gustaría, por favor, si pudieras ir compartiendo con nosotros de una manera, pues, interesante, por demás es decirlo, pero no sé cuánto podemos extendernos o donde tú creas que necesites extenderte más, porque creo que todos los puntos son importantes. Los voy a mencionar rápidamente y te pido, por favor, si los puedes ir tocando uno por uno con nosotros. El de conexión, el de seguridad, el sentido de sí mismo, interdependencia, el de importar, la libertad, significado, entendimiento, trascendencia, regeneración, ese es otro, ¿verdad? Y sí, el de la subsistencia física. Entonces, sí. Y está también el de bienestar, estar bien. Sí, esas palabras que tú estás mencionando es lo que en la comunicación no violenta identificamos como las necesidades humanas. Y desde esta perspectiva se dice que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades, lo cual significa que detrás de todas las acciones que hacemos siempre hay una necesidad, ¿sí? Que todos los seres humanos estamos movidos por la misma energía vital que llamamos necesidades, aunque las cosas que hagamos para atender esas necesidades varíen. Entonces, por ejemplo, una persona para tener respeto y reconocimiento puede elegir convertirse en un médico, otra persona puede, para atender la misma necesidad de respeto y reconocimiento, convertirse en una profesora, y otra persona para atender las mismas dos necesidades elige meterse a una pandilla, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que busca la comunicación no violenta es llevarnos a ese lugar en el que todos tenemos un terreno común, en el que todas y todos tenemos un terreno común,
que es el de las necesidades. Entonces, no importa lo que tú estés haciendo, yo sé que detrás de lo que tú haces hay algo que te mueve que también me mueve a mí, ¿sí? Entonces, las necesidades son las que nos ayudan a no perder la conexión con la humanidad del otro. Puede que a mí un grito no me desconecte de una persona, pero si yo pienso que hay detrás de ese grito, puede haber una necesidad de ser escuchada o una necesidad de respeto, entonces vuelvo y recupero conexión. Entonces la idea es como ir más allá de las acciones o estrategias que usamos y escuchar qué es lo que realmente necesita esa persona, porque todo lo que hacemos tiene una motivación pues que es humana y que simplemente la desarmonía ocurre cuando las acciones que elegimos para atender esas necesidades no están alineadas con esa necesidad. Por ejemplo, si yo uso el mismo ejemplo, pego un grito buscando respeto, puede que lo que logre es lo contrario, que me peguen otro grito, ¿sí? Ujú. Entonces es cómo ir en esta lógica de interdependencia que tú mencionabas, entendiendo que entre más nuestras acciones estén conectadas con atender necesidades, más bienestar vamos a tener en la vida. Y lo que pasa es que tenemos un sistema que se ha venido desconectando de las necesidades de la vida y que se volvió ya como una máquina que no para de funcionar, así a mucha gente no le esté funcionando, al punto de que seguimos comprando carros, usando aviones, bueno, usando una cantidad de estrategias que están llevándonos a una situación de cambio climático global que no está conectado con las necesidades de la vida, pero seguimos usándolas. Entonces el reto que nos pone la comunicación no violenta es cómo empezar a conectar lo que hacemos en la vida con lo que necesitamos. Sí. Ahí está, ese es un gran punto, Camila, porque creemos que necesitamos cosas de más que en realidad no necesitamos. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de saciedad o a ese punto de reflexión o inflexión donde tú puedas ver que no es con todo ese hacer y con todo ese tener que vas a sentir la completitud? Además que hay niveles. Entonces yo tengo, digamos, la base es que aquí nadie es más o menos humano, ¿sí? Aquí, así como tenemos unas características físicas que hacen que nos reconozcamos como especie, hay unas características más sutiles que son esas necesidades que hacen que seamos humanos. Entonces, yo no puedo decir, no, Carolina, es que mi necesidad de aire es más importante que la tuya, o tu necesidad de respeto es más importante que la mía. No, somos igualmente humanos y lo que hemos hecho es jerarquizar la vida y al jerarquizarla, entonces las necesidades del jefe son más importantes que las del empleado, las del presidente son más importantes que las de los ciudadanos, las de los papás que las de los hijos. Bueno, esto es para decir que partiendo del supuesto de que somos igualmente humanos y el reto de la comunicación no violenta es cómo construir un mundo en el que las necesidades de todas y todos importen, hay niveles. Entonces, yo tengo necesidades, que es el primer nivel, tú tienes necesidades, que es el segundo nivel, o sea, yo, la otra persona, y hay un tercer nivel que normalmente es invisible, que es el nosotros, el nosotras. Entonces, cuando yo en mis decisiones no solo pienso en lo que yo necesito, sino que también incluyo al otro e incluyo al nosotros, ahí es cuando se empieza a ganar armonía. Y, por ejemplo, muchas mujeres están más en el tú que en el yo, ¿no? En los hijos, en el esposo, en dar, y se desconectan de sus necesidades. Para que esto funcione, es importante que todos los niveles estén incluidos, porque los tres son igualmente importantes, sí. Ok. Y en todo eso, y eso aplica a todos los espacios que tienen que ver con las necesidades humanas, como está aquí en este círculo que tú nos compartiste en esa oportunidad. Los voy a repetir nuevamente: conexión. Todos necesitamos sentir que pertenecemos y que somos parte de algo, de alguien más, ¿verdad?
o que alguien más es nuestro, y tal vez cuando no sentimos eso es cuando empezamos a sentir carencia. Seguridad, sentido de sí mismo, interdependencia, importar, libertad, significado, entendimiento, bienestar, estar bien, trascendencia, la regeneración y la subsistencia física. Traigo a colación todo esto de las necesidades humanas, que tú me sacas de mi error si no es así, que esto idealmente debimos aprenderlo cuando éramos niños, debió haber sido enseñado en casa y reforzado en la escuela. Y al no tenerlo, vamos enfocando o poniendo nuestra atención a suplir todas estas necesidades insatisfechas a través de relaciones, a través de tener cosas o de hacer cosas, y nos olvidamos de ser, que es lo que creo yo que equivaldría a ser humanos. Sí, no, completamente de acuerdo con la forma en la que lo estás planteando, porque si algo nos regala esta forma de ver el mundo es la capacidad de humanizarnos. Y humanizarnos, ¿sabe? Significa reconocer que somos plenas y completas como somos. Y lo que dice esto es que ninguna necesidad depende de una sola estrategia o de una sola acción para poderse satisfacer. Entonces, lo primero es que cuando usamos la palabra necesidad, no estamos usándola desde la perspectiva de la carencia o la ausencia de, sino de es una necesidad porque esto es lo que me hace humana. O sea, si yo tengo una necesidad de amor, es porque yo soy amor. O sea, si yo no fuera amor, no podría extrañarlo. Entonces, uno puede tender a confundir, yo tengo una necesidad de tener una pareja, pero no, esa es una estrategia. La verdad es que mi necesidad es de amor, intimidad, conexión, compañía, apoyo. Puede haber muchas necesidades, pero si yo confundo la necesidad con la estrategia, entonces termino creyendo que lo que necesito es una pareja, que lo que necesito es una casa, que lo que necesito es un carro, que lo que necesito es una maestría. Y ahí es cuando empezamos a trabajar en función de las estrategias y no las estrategias en función de la vida. Entonces aquí la clave es primero identificar cuáles son tus necesidades y saber que por cada necesidad hay tantas estrategias como mi imaginación sea posible, como haga posible encontrar. Siempre hay más de una forma de lograr las cosas. Entonces la clave es desapegar la necesidad de la estrategia, y ahí es donde vive la libertad. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podríamos identificar cuáles son nuestras necesidades? Entonces, la comunicación no violenta nos trae al momento presente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una forma es poner la atención en qué estoy sintiendo. Entonces, los sentimientos son sensores que nos dicen cuando tengo una necesidad satisfecha o insatisfecha. Entonces, si me estoy sintiendo preocupada, ese es un indicador de que hay alguna necesidad insatisfecha. Entonces, tengo una necesidad de claridad o tengo una necesidad de apoyo. Entonces, como las primeras guías que nos llevan a la necesidad pueden ser los sentimientos. Si me siento alegre, inspirada, puede ser que tenga una necesidad atendida de compañía o de aprendizaje. Entonces, un camino son los sentimientos, me conectan con mis necesidades y me dicen cuando están satisfechas e insatisfechas. Por eso no hay sentimientos buenos o malos, porque todos me están dando información sobre una necesidad que está activa en mi ecosistema ahora, en este instante. Entonces, la clave para sentir es estar en el presente, porque lo único que siempre está en el presente es el cuerpo. Ya sabemos que la mente va y viene del pasado al futuro, pero el cuerpo no tiene esa opción y solo sentimos en el cuerpo. Entonces,
el ancla para llegar al presente es sentimientos y de ahí necesidades. Pero por otra parte está la mente. Entonces, si yo voy caminando por la calle y veo a un hombre y pienso, uy, esa persona es peligrosa, ese pensamiento me activa un sentimiento de angustia y ese sentimiento me está mostrando que tengo una necesidad de seguridad, como diciéndome alerta, ¿sí? Ujú. Pero si yo pienso, ay, me encanta la chaqueta que tiene ese señor, en vez de pensar que es peligroso, entonces se me activa un sentimiento de, no sé, de alegría que está conectándome con una necesidad de conexión o de cercanía. Entonces es como que todo nuestro sistema está integrado. La otra forma es decir, bueno, en este momento tengo este trabajo y hacer una lista. ¿Qué necesidades estoy atendiendo con este trabajo y qué necesidades están insatisfechas? Y hacer un balance. Si las necesidades, digamos, si tengo una necesidad de seguridad y de sostenibilidad atendidas, pero tengo una de propósito, lo que estoy haciendo no tiene ni propósito ni significado desatendida. Entonces yo sopeso y digo, bueno, ¿qué es más importante para mí ahora? Y si ahora me pesa más tener seguridad y estabilidad, pues persisto en esa estrategia, pero si lo que me pesa ahora es más tener propósito, cambio la estrategia. La clave aquí es que todo lo que hagamos esté al servicio de las necesidades. Ok. Todo lo que hagamos esté al servicio de las necesidades. Me gusta, Sí, porque de las necesidades propias, ¿verdad? sí, y como te decía, tu campo de influencia va creciendo a medida que lo que haces incluye los tres niveles, pero sin duda el punto de partida es uno mismo, ¿no? Es difícil entender las necesidades de las otras personas cuando uno ignora las suyas, cuando uno no logra llegar a ese punto, sino que está más haciendo, produciendo, generando, sin entender por qué hago esto. O sea, ¿qué es lo que hace que yo haya decidido hoy cosas tan sencillas como ir a hacer mercado? O como aceptar participar en este programa, o como elegir pasar tiempo con mi familia. Cada vez que yo me conecto con que lo estoy haciendo por algo que atiende una necesidad mía, pues tiene más sentido. Y también eso es importante para no cargarse en los otros. Entonces, cada vez que uno dice, no, es que esto no lo estoy haciendo por mí, sino por ti, Ujú. entonces no lo hagas porque va a generar un resentimiento si está pasando a costa tuya. Pero incluso cuando yo digo que lo hago por otra persona, lo estoy haciendo por una necesidad mía, porque todo lo que hacemos viene de una necesidad. O sea, incluso si no me gusta ir los domingos a la casa de mis suegros y voy, lo estoy haciendo porque alguna necesidad mía estoy atendiendo. Lo que pasa es que seguramente estoy desatendiendo muchas otras y eso empieza a generar un costo en la relación porque empiezo a generar resentimiento al punto en el que llega un día en el que digo, ya nunca quiero volver allá, ¿sí? Entonces, estar conectadas es importante para no pasar por encima nuestro y saber a qué le decimos sí y a qué le decimos no. Me encanta. Con ese ejemplo que pones es si, bueno, en contra de tu voluntad vas a la casa de tus suegros, dentro de ti tal vez te está impulsando el deseo de llevar la fiesta en paz con la pareja, pues con el marido, para que no se haga problemas. Entonces, pero hay que ver también cuánto tiempo termina uno haciendo ese tipo de cosas, porque como bien decías tú, si eso es constante o con mucha frecuencia, va a generar mucho resentimiento. Claro. Y Y nosotros eso que, sí. creemos que es por la otra persona que me lleva o me pide que vaya yo a casa de su mamá, pero no, es mi incapacidad de poner límites, de decir, ¿sabes qué? Puedes ir tú hoy, no me siento bien o no tengo deseos o quiero hacer otra cosa, ve y disfruta a tu mamá. O incluso ser directa y decir, como quiero cuidar nuestra relación, no quiero hacer nada que yo no esté disfrutando o que esté pasando a costa mía y creo que lo mejor para cuidar lo que tenemos es
escuchar lo que yo necesito y no pasarme encima. Te propongo que encontremos una estrategia que incluya tu necesidad de comunidad y de cercanía a tu familia y la mía también de autonomía y libertad. Entonces ahí se puede llegar a un acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos un domingo al mes en vez de todos los domingos? Y lo que pasa, Carolina, es que justo eso que tú dices de llevar la fiesta en paz, que en el fondo lo que hace es generar una armonía artificial, es una necesidad que elegimos mucho a costa de otras. Entonces, por no generar conflicto, atiendo mi necesidad de armonía, pero me quedo callada. Ujú. Y entre más me quedo callada, más necesidades van quedando insatisfechas, como respeto por mí misma, seguridad en mí misma. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que va decidiendo, porque o estás conectada contigo o te vas desconectando Ok. hasta un punto en el que ya tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Eh, sí, entonces las necesidades son anclas y no hay nada malo en tener una necesidad de libertad y autonomía, siempre es una cuestión. Lo que dice esto es que el conflicto es una crisis de imaginación. Entonces, si yo no quiero ir todos los domingos donde mi suegra y mi esposo sí, lo que tenemos en este momento es un reto para imaginar qué puede incluir su necesidad y la mía, pero nuestras necesidades no están en conflicto, es la estrategia. Entonces busquemos una que te incluya a ti, pero también que me incluya a mí. Me encanta. ¿Por qué llegar a ese punto tan claro y directo como tú acabas de mencionar en tu ejemplo, Camila, nos puede llegar a costar tanto? Y no es a mujeres, a hombres y mujeres. Sí, pues en mi reflexión yo lo que he notado es que nosotros no confiamos en que nuestras necesidades importan. Entonces, cuando yo no confío que yo importo, no soy capaz de decir lo que necesito y busco excusas, ¿sí? No, no, de pronto por cómo crecí o lo que ha pasado en mi vida, el mensaje que he recibido es que cada vez que, por ejemplo, cuando éramos niños expresábamos una necesidad y nos decían, ahora no, o cállate, o eso no es importante. No sé si eso se integra ya a la vida de adultos y entonces no confiamos que es suficiente con nombrar lo que necesitamos, sino que nos toca como encubrirlo con otras razones para que tenga valor. Yo creo que, yo creo que mucho de lo que logra la comunicación no violenta es que recuperemos la conciencia de nuestro propio valor. Ok, totalmente cierto. Porque al sentir que no valemos, vamos a empezar a agredirnos a nosotros mismos y de esa cuenta vamos a permitir que de afuera nos agredan también. Sí, sí. Por ejemplo, mi abuela en un momento ya no podía manejar y dependía de que otras personas la transportaran. Y entonces ella en vez de decir necesito ir a comprar algo, lo que decía era, eh, oye, ¿y vas a ir hoy a algún lado? ¿Tienes pensado ir a un centro comercial? O como muchas, se iba por las ramas porque no era capaz de decir necesito apoyo para que me ayudes a hacer esto. ¿Por qué? Porque le daba pena, ¿no? Es como si tuviéramos una vergüenza de expresar lo que necesitamos directamente. Porque Sí. puede ser porque pedir se siente o se ha aprendido, mal aprendido que es molestar a los demás. Sí, que es como un peso para el otro o un problema, sí, como no, no, yo me voy para mi casa por mi cuenta, no quiero que te desvíes. Entonces lo que hemos generado una cultura es de cada una por su cuenta cuando uno de los supuestos de la comunicación no violenta es que los seres humanos disfrutamos dando y disfrutamos apoyándonos. Pero entonces cuando estamos en una cultura que funciona más hacia el individualismo, vamos perdiendo eso y tampoco permitimos que los otros nos den, ¿no? Ujú. Es un regalo tanto recibir como dar. Entonces cada vez que yo le abro la oportunidad a otra persona de que contribuya a mi vida, en vez de verlo como un peso, es un regalo. ¿Te puedo poner un último ejemplo relacionado con eso?
Sí, por favor, todos los ejemplos que quieras, porque muchas veces sabes que me encanta a mí de los ejemplos y las historias, que puede ser la historia de alguien más también, Camila, y entonces ahí es donde ¡plac! Vienen las revelaciones y dice uno, hasta ahorita me doy cuenta, nunca lo había visto así. Ujú. Sí, a mí también me encantan los ejemplos. Pues, por ejemplo, cuando ya nos ponemos la piel de la comunicación no violenta y digamos que tú estás cumpliendo años y tu amiga te dice, vamos a ver tres escenarios. Tu amiga está cansada, no tiene ganas de salir, pero le da pena contigo y va. Entonces, no es lo que la persona quería hacer, pero va por pena. Entonces, en ese escenario, yo, siendo la que está en el cumpleaños, prefiero que las personas estén ahí porque quieren, no porque sienten que era como una obligación estar ahí, ¿sí? Ujú. Segundo escenario, la persona puede inventarse algo, no, mira, es que tengo dolor de cabeza, otra vez el escenario de no es capaz de darle valor a su necesidad y entonces nos inventamos una excusa. Ujú. Y el tercer escenario es confiar en que mi necesidad es importante para la otra persona y decir, no sabes lo que me gustaría estar contigo ahora y necesito descansar. Y que la otra persona lo escuche como un regalo. Gracias por decirme lo que necesitas, ¿sí? No es como el mundo gira alrededor de mí porque estoy cumpliendo años, sino esa persona me está dando el regalo de contribuir a su vida escuchando su necesidad. Entonces, claro, descansa y podemos encontrar otro día para vernos las dos. Entonces es como ir tejiendo esa posibilidad de que la necesidad del otro me importe, así sea en un escenario en el que la persona está haciendo algo distinto a lo que yo quisiera que hiciera, que es venir a mi cumpleaños. Está Me, diciendo, no voy a ir, pero igual tu necesidad me importa y gracias por contarme para yo poderte apoyar en eso. wow, me encanta ese tercer modo de verlo, es el confiar en que mi necesidad es importante para la otra persona. Y eso sucede, Camila, cuando uno siente en esas relaciones súper especiales, donde das lo mismo y recibes lo mismo, es como un dar y recibir parejo, donde no tienes ningún tapujo en decirle a la otra persona las cosas tal cual están sucediendo, que te vas a sentir comprendida. Es más, va hasta estar pendiente de ti esa persona, de cómo seguiste, ¿verdad? Y no solo a ver si nos juntamos la otra semana a celebrar mi cumpleaños. Entonces, pero no sé si ahí tenga que ver, Camila, en que en la medida en que yo atienda mis necesidades, que mis necesidades sean importantes para mí, en esa medida aumenta mi confianza en que mi necesidad también es importante para los demás. Totalmente, totalmente. Y si tú, por ejemplo, del lado de la que está cumpliendo años, sabes que tu necesidad de cariño, de reconocimiento, de compañía, no depende de una sola persona, sino que tienes muchas formas de atenderlas, también liberas al otro de que tenga que hacer cosas para que tú puedas atender tus necesidades. Entonces no solo por un lado, si le doy importancia a mis necesidades, confío en que van a ser importantes para el otro, sino también si le doy importancia a mis necesidades y sé que soy responsable por ellas, descargo a cualquier persona de tener que hacer cosas para que yo pueda estar bien, ¿sí? Entonces mi bienestar empieza a depender más de mí. Claro. Y lo que hace el otro es un regalo, pero no es una obligación, no es un reclamo, no es lo que se supone que debería hacer porque es mi amiga. Claro, claro, qué bonito. Este programa está para volverlo a oír y volverlo a oír y volverlo a oír y sacarle de todas las cosas que nos vas compartiendo, Camila, el regalo, de verdad que sí. En el título para la entrevista de hoy habíamos hablado sobre los círculos de la empatía. Le comenté yo a Judith, que es la productora del programa y quien ve la producción de la agenda cada mes, que yo quedé fascinada cuando te escuché, de verdad, en el Zoom, porque me gustaría que pasáramos como
para mí están ligadas mis necesidades como ser humano a mi capacidad de empatía, pero mira qué término tan importante, o sea, qué palabra tan importante y está tan mal interpretada, el de sabernos poner en el lugar del otro. Entonces, me gustaría que pudieras compartir ahora con nosotros todo lo que nos mostraste ese día para que veamos lo que no es empatía y lo que sí es empatía. Ah, sí. Em, sí, entonces lo primero es como una de los regalos que nos da la comunicación no violenta es discernimiento, ¿sí? Separo una necesidad de una estrategia. Aprendo a diferenciar qué es un sentimiento y qué es un pensamiento. Y otra distinción es qué es la empatía y qué no es. Entonces, voy a empezar por lo que no es. Entonces, cuando alguien me dice algo y yo le doy un consejo o le hago un diagnóstico de lo que me está diciendo o intento educarla o la critico o intento buscarle una solución, o la analizo o la consuelo o simpatizo y le digo que yo siento exactamente lo mismo. Todo eso es, y muchas más, pero menciono algunos ejemplos. Todo eso no es que esté bien o mal, porque la comunicación no violenta también trata de sacarnos del paradigma moralista, de dividir las cosas en buenas y malas, y lo que busca es conectarnos con necesidades. Cada cosa que hacemos tiene unas consecuencias, que es que deja unas necesidades satisfechas o insatisfechas. Entonces, más que bien o mal, es me conecto con mis necesidades y veo qué estoy atendiendo y qué estoy desatendiendo. Entonces, más que decir que estas cosas están mal, es explicar por qué no son empatía. O sea, la simpatía, el consuelo, el consejo, el diagnóstico, el análisis, la educación, encontrar una solución, no son empatía porque lo que hacen es que cuando alguien me habla de su experiencia, yo lo que hago es como sacarla de su experiencia para que ahora esa persona empiece a reflexionar sobre mi consejo, o para que esa persona ahora trate de entender mi análisis de la situación, o para que esa persona ahora trate de pensar en la solución que le estoy proponiendo, o incluso apagarla, ¿no? Como decirle, minimizarle y decirle eso no es tan importante. Entonces, cada vez que sacamos la atención de la persona de su propia experiencia y la desplazamos a lo que nosotras le estamos intentando decir, pues se pierde la empatía de alguna manera desde el punto de vista de la comunicación no violenta, porque lo que dice la comunicación no violenta es que la empatía es acompañar a la persona en su experiencia donde la persona está, sin buscar sacarla de ahí. Es un momento de escucha plena en la que yo tengo toda mi atención y mi presencia orientada a escuchar qué es importante para esa persona, independientemente de si eso es importante para mí, si estoy de acuerdo o no, si yo tengo una mejor idea. Es este momento en el que yo estoy con la persona donde la persona está y la acompaño ahí sin buscar cambiarle su experiencia. Entonces, es un momento que normalmente nos saltamos porque tenemos una costumbre que es que alguien nos cuenta algo y nosotras respondemos. Y respondemos con la mejor intención. Seguramente hay una necesidad de contribución y de apoyo detrás de un consejo o de un análisis. Pero es más nuestra necesidad que la de la persona. Entonces lo que queremos estar es con qué necesita la persona y priorizar la escucha. Una vez que la persona siente que ha sido escuchada por lo que quiere decir y no por lo que yo estoy entendiendo que la persona dice, entonces ya yo puedo como tocar su puerta, su espacio y preguntarle, ¿te serviría en este momento un consejo? ¿Te ayudaría a que busquemos juntas una solución? Y la persona ahí puede decir sí o no. La clave aquí es no perdernos ese momento en el que la persona simplemente quiere expresar lo que está viviendo
y estar con esa experiencia tal y como es. Ok, ahí me llama algo la atención, Camila. Si alguien que viene desde su evento que le esté sucediendo, desde su historia, lo que busca es victimizarse, y no es que ya la esté yo catalogando como víctima, pero porque podemos ver personas así, o podemos nosotros ser así en un momento dado, donde no estamos buscando ni soluciones ni cosa por el estilo, sino que al contrario estamos buscando aliados que nos den la razón y que vean por qué yo tengo tanta razón de estar sufriendo como estoy sufriendo. ¿Cómo actuar ahí si lo que se busca es ser empático? Y si yo a esta persona la he oído quejarse semanas, meses, años del mismo tema, pero no ha tenido la fuerza, la capacidad, el deseo, la voluntad, yo no sé ni qué es, de tomar decisiones diferentes para que tenga resultados diferentes. ¿Cómo actuar siendo empático ante una persona a la que has oído largamente quejarse de lo mismo? Pues cuando te oigo hablar, lo que se me ocurre es que primero, antes de poder dar empatía, uno tiene que saber si tiene el espacio emocional para hacerlo. Y es como en los aviones. Antes de ponerle la máscara de oxígeno al niño, se la pone el adulto y después sí al niño. Entonces, si yo me siento como abrumada, agotada y desesperanzada cada vez que oigo a esta persona, soy yo la que necesito empatía. ¿Sí? Soy yo la que necesito empatía porque en este momento no tengo la capacidad de estar presente con esa persona. Otra cosa es que yo ya no tengo interés en usar mi tiempo estando con esa persona, ¿sí? Eso también es legítimo. Claro, claro. O sea, lo que es legítimo acá es lo que es auténtico. A mí, yo no quiero a alguien sentado oyéndome que no me está oyendo, que solo tiene una idea de lo que yo estoy diciendo y no es capaz de oír lo que yo estoy diciendo ahora como es ahora para mí, porque cada momento lo que a alguien le suena como, y puede ser que hay personas que se quedan atascadas en sus historias y no logran conectarlas con sus necesidades actuales. Pasa mucho con el trauma, ¿no? Que las personas se quedan ahí en un momento y no logran actualizarse con lo que necesitan y sienten ahora. Pero entonces, si yo me siento así como ya prevenida, indispuesta, pues quizá o yo necesito darme empatía, recibir empatía para poder abrirme otra vez a recibir el regalo de la presencia de esa persona y poderla escuchar desde el corazón. O, eh, o sea, esa es una opción. Si no quiero, si ya no estoy abierta y para mí ya fue suficiente, porque tengo una necesidad de autocuidado y seguir oyendo a esa persona es una estrategia que está dejando muchas necesidades mías desatendidas, pues entonces le digo a esa persona, yo no soy el mejor recurso para ti en este momento, no soy la persona que te pueda acompañar donde tú necesitas estar. Porque lo de la empatía, Carolina, tiene que ver mucho con el respeto por la experiencia del otro. Uh-huh. Incluso cuando uno está viendo más allá y tú ves lo que la persona no ve, es la persona la que necesita verlo, no uno por ella. Entonces uno puede hacer hasta cierto punto, pero solo esto se va a mover es al ritmo de la persona. Y lo que busca la comunicación no violenta es ayudar a que esa persona profundice su experiencia, sane y encuentre la respuesta por sí misma. Por eso tú todo el tiempo estás haciendo preguntas como, ¿te sientes frustrada? No, lo que siento es rabia, ¿ok? ¿Y dónde sientes la rabia? Y después empezamos a conectar los sentimientos con las necesidades. Pero entonces es un ejercicio más de escucha, donde tú lo máximo que haces son preguntas para que la persona se conecte con su presente, más que con su historia, y ayudarla a ir profunda, pero vamos al ritmo de la persona. Si la persona me está diciendo y yo le digo, claro, eso debió ser porque tu papá cuando eras chiquita, la persona no está mencionando eso, me estoy yendo más lejos de lo que la persona me está mostrando. Entonces es respeto y mucho cuidado, voy hasta donde ella me deje entrar. Esa es la empatía, que es distinto al psicoanálisis, ¿sí? Que es distinto al análisis. Y en términos más cotidianos,
No sé si les conté yo en la llamada un ejemplo, creo que sí, con mi mamá. O incluso ahorita, uno que está más, bueno, les cuento el de mi mamá, que cuando yo estaba en la universidad, yo le pedía el carro prestado. Ujú. Ese lo conté ese No, día, pero cuéntalo, aquí no lo saben. porque tengo otro de mi barrio ahorita, pero Cuenta bueno. los dos, cuenta los dos. Y, y a mí mi mamá me decía, bueno, que entonces si me llevaba el carro, que no lo dejara en la calle, que tuviera cuidado, mejor dicho, mil advertencias. Y a mí eso me estimulaba mucha rabia y desespero porque para mí era como un simple carro y no entendía por qué darle tanta importancia como a unas latas con cuatro llantas, más o menos. Ujú. Y así pasó mucho tiempo hasta que yo un día entendí que para mi mamá carro, el carro significaba algo diferente de lo que significaba para mí. O sea, para mi mamá el carro no eran latas con cuatro llantas, sino era el esfuerzo de su trabajo, significaba para ella seguridad, protección. Entonces el significado que ella le daba a ese objeto era muy distinto. Y cuando para mí ese mismo objeto significaba como simplemente algo que me lleva de un lado al otro, pues iba a ser muy difícil empatizar con ella si yo seguía escuchándola desde mi propio significado y no es del de ella. Entonces, solo cuando yo empiezo a entender el significado que tiene para ella en sus propios términos, logro entender, acercarme empáticamente a la experiencia que significa para ella prestarlo. Es de hecho un paso gigante, es un acto de confianza inmenso. Pero cuando Incluso, yo estaba parada en mi significado de esto que importa es simplemente un carro, ujú, pues yo no podía oírla desde la empatía, sino desde tan cansona, porque me molesta tanto, ¿sí? claro, incluso el trato que tú ibas a darle ya con este nuevo conocimiento al carro de tu mamá era diferente, porque ya le ponías el valor que tenía para tu mamá. Sí, no, de hecho yo no sé, cuando yo entendí, yo no se lo volví a prestar, yo pensé cómo es a pedir prestado, es más fácil para mí, yo no tengo problema con irme en un bus o en un taxi y en cambio le evito sufrimiento a mi mamá, porque por más seguridades que yo le fuera a dar, ella se quedaba angustiada. Entonces sí, ahí, pero pues es una, es como esa capacidad de oír qué significa para la otra persona y no qué significa lo mismo para mí, es lo que nos ayuda a transportarnos a ese mundo que es escuchar qué es lo que es importante para la otra persona más allá de lo que yo pienso. Te Claro. cuento el ejemplo del barrio, ¿No? te lo cuento. Por favor. Pues en la cuadra donde yo vivo es una cuadra muy larga y, y no había ni un árbol ni ningún jardín. Entonces, algunos vecinos, y también hay mucha inseguridad. Entonces, algunos vecinos y vecinas nos unimos para empezar a romper el cemento, el pavimento, y empezar a hacer nuestras propias jardineras, ¿sí? Y pues felicidad total, no tenemos permiso para hacer eso, pero pues decidimos cómo apropiarnos de la calle y empezar a volverla verde, ¿sí? Entonces eso generó mucha alegría para algunos, pero para otros no. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos vecinos que están preocupados de que ahí se van a esconder los ladrones, de que ahí van a esconder cuchillos, drogas, paranoia, que esto es un peligro, que es una amenaza. Entonces, si yo estoy conectada con lo de sembrar, desde lo que significa para mí, que es alegría, aire puro, que vengan los insectos y los animales, para mí oír a alguien que lo ve como una amenaza, como un peligro, no solo es doloroso, sino que además no lo puedo entender. ¿Sí? Es como, ¿estás loco? ¿De verdad tú crees que la jardinera hace más peligroso el barrio? Y ahí hay un cortocircuito. Pero si yo logro trasladarme a la empatía y entender que la experiencia de mi vecino y las asociaciones que él hace con las jardineras son distintas a las mías, y entender que él está cuidando su necesidad, que tiene miedo, que de pronto le pasó algo en su vida, que acentúa ese miedo, que lo que quiere es seguridad,
Entonces logro entender que es importante para él sin verlo como un ataque para lo que yo quiero, ¿sí? Entonces la empatía nos ayuda a escucharnos y nos pone frente al reto de, bueno, ¿cómo incluimos su necesidad de seguridad y su necesidad de protección con mi seguridad de aire puro y de belleza y de armonía? Entonces, la clave es no pegarse a la estrategia, porque digamos, si yo digo, no, es que solo las jardineras se quedan, y él dice, no, las jardineras se van, pues eso se vuelve una guerra, ¿o no? Entonces aquí es cómo poner de primeras las necesidades de todos y encontrar una estrategia que las incluya, pero el solo hecho de escuchar qué es lo que es importante para esa persona y no filtrarlo como esto es un ataque o esa persona no está tan evolucionada o esa persona es una miedosa, ¿sí? Solo pasar ya esa muralla y poder escucharlo más allá del impacto que tiene en mí, pues cambia todo. Y también a veces la gente solo con sentirse escuchada y sentir que su necesidad importa, a veces puede ser suficiente. Hay un déficit de empatía en este planeta muy grande, se ve mucho en la política, ¿no? Uno dice algo y el otro inmediatamente responde con otro argumento y nadie escucha qué es lo que es importante para esa persona detrás de lo que está diciendo y para esta otra que es importante. Sí, eso. Claro, ahí está la clave en donde tú lo dijiste, que es importante para otros. Cuando pasa ese pensamiento por la mente, si abrimos la mente para que esa opción sea de verdad un algo a hacer, es qué está pensando, qué es importante, cuál es la necesidad del otro, nos saca, creo yo, automáticamente de la reactividad y de nuestra larga lista de argumentos que tenemos para creer que tenemos la razón. Y del apego a nuestras estrategias, porque ¿qué quiero priorizar yo? ¿Imponer mi estrategia o una comunidad unida donde se construya confianza y escucha? Así sea doloroso. Esto viene con el duelo incluido. O sea, dejar una estrategia puede ser doloroso, decidir, bueno, no vamos a sembrar más, pero entonces es una construcción a largo plazo. Estamos apostándole a algo más grande que es construir una comunidad. Claro, claro, ahí está, construir una comunidad, por eso es que somos gregarios, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde damos y recibimos, donde respetamos. Es que yo creo que esas acciones empiezan, si yo quiero ser respetada, empiezo por respetar. Y yo creo que respetarme, y por supuesto el me lleva al, como tú decías hace un rato, el primero es el yo, el segundo es el tú y el tercero es el nosotros. Entonces, cuando yo estoy en un yo sano, puedo ver el tú también como algo válido. Y entonces el nosotros se convierte en algo más real, pues, o sea, más, ya no es yo por el derecho en mi nariz y desde mi egoísmo y a cada quien que se rasque como pueda, y no, o sea, con todo eso que ha sobreabundado, hemos llevado a la raza humana a los niveles en que la hemos llevado, pero también estamos viviendo, Camila, nuevos espacios. Por ejemplo, el que tú tengas esto como carrera, me encanta, el de la comunicación no violenta. Creo que eso debería ser parte del pensum cuando uno estudia en el colegio desde chiquito, ¿verdad? Para poderlo aplicar en su quehacer cuando estás en casa como hijo, como hermano, con tus amigos en el colegio, con tus profesores, con la autoridad, cuando creces tu pareja, con tus hijos, con tus empleados, si es que tú eres jefe, o sea, con todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, esto es kinder, esto es ABC, cultura básica, pero lo que nosotros nos enseñan no es a conectarnos con nuestras necesidades y los de los otros, sino a obedecer. A obedecer y a confiar en que alguien sabe más que yo, que es la autoridad del momento, el profesor, el papá, la mamá, y lo que hace es gente que esté dispuesta a hacer muchas cosas solo por tener la aceptación externa de otros, porque
El mensaje que nos dieron es, ustedes no importan, solo importan si son niños buenos, por ejemplo. Y ser niños buenos es cumplir con las normas que impone la autoridad del momento. Y eso hace que estemos dispuestos a pagar, por ejemplo, todos impuestos que se usan para la guerra sin que hagamos nada. Muchas, todo, o sea, todo lo que pasa en este mundo, aunque nos duela y nos angustia, pasa con nuestra cooperación, porque por eso pasó nuestro proceso de domesticación, desconectarnos de nuestras necesidades para priorizar lo que alguien más considera que es importante. Y por eso, Carolina, este es un cambio de paradigma. Lo que invita a la comunicación no violenta es pasar de la dominación a la colaboración, entonces pasar del tú o yo al tú y yo. Los dos somos posibles. No tiene que ser mi necesidad sobre la tuya. ¿Sí? Pero pues es un cambio de chip total. ¿Sí? Entonces, sí. pues, y es un reto porque es que si uno se pone a ver, bueno, ¿qué características tengo del paradigma de la dominación en mi vida? Creo que todas las tenemos internalizadas. Entonces empezar a pensar, bueno, en vez de elegir, en vez de priorizar tener la razón, voy a priorizar conexión. En vez de priorizar siempre tener la solución, voy a priorizar conexión. O sea, la clave aquí es priorizar conexión, priorizar conexión. ¿Y eso qué significa? Que yo importo y el otro también. Es casi como un mantra. Y cuando tenemos seres humanos que consideran que importan, entonces tenemos un mundo mucho más conectado, porque, por ejemplo, en Bogotá tenemos unos altos niveles de contaminación. ¿Y tú crees? Todos salimos a la calle como si no nos estuviéramos envenenando. ¿Por qué? Porque no importamos. Y seguimos en nuestros trabajos y seguimos como en estado zombie, viendo cómo el planeta se va inundando de plástico, de polución y un poco como asistiendo a nuestra propia desaparición. Es la primera vez que las personas de esta generación podemos ver que de pronto no hay futuras generaciones, muchas más futuras generaciones en la Tierra. Entonces, definitivamente el modelo educativo y lo que hemos aprendido necesita cambiar de dirección para crear seres humanos conectados con la vida, plenos y capaces de asumir sus decisiones. Eso, y tener muy, muy presente siempre, Camila, que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, afectan a todo. Exacto, exacto. Que tenemos mucho poder, o sea, podemos sentirnos poco importantes, pero cada cosa que hacemos suma o resta, incluso si no hacemos. No hay forma de no influenciar el mundo. Con cada cosa que hacemos le estamos dando forma a lo que es nuestro mundo. Entonces imagínate si fuéramos conscientes de esa fuerza y la usáramos para incluir necesidades y para conectarnos y para confiar, lo que pasaría, ¿no? No sé. Claro. Por eso el reto ahora es qué tipo de habilidades humanas necesitamos recuperar para poder alinearnos de nuevo con la vida. Tú decías la de conexión, creo yo que es importantísima. Total. La de significado, o sea, ponerle un significado más allá de la nariz de uno a lo que hace, a lo que es, a lo que da, a cómo es, o sea, al ser. Yo creo que cuando empecemos a darnos más permiso de ser Camila y Carolina, podemos darle más riqueza al mundo, porque vamos a poder dar lo mejor de nosotras. Total, es que el estado, cuando yo tengo buena conexión con alguien, o sea, un alto nivel de conexión, no me estoy preocupando de cómo hablo, ni cómo me veo, sino que puedo ser yo y la otra persona puede ser conmigo. Pero cuando estoy a la defensiva o protegiendo una parte de mí, esa parte ya no está disponible en esa relación. Entonces sí, la calidad de nuestra vida depende también de la calidad de nuestras relaciones, porque todo pasa en el contexto de una relación. No es lo mismo como soy yo con mi mamá a como soy con una amiga, y ahí uno ve que hay espacios donde está más cerrada, más abierta,
Entonces, ¿cómo logramos la libertad de ser en todas nuestras relaciones? De ser la misma persona en todas las relaciones. De ser libre, sí, de confiar en que soy plena y que soy posible, sin tener temor a ser juzgada o criticada, ¿sí? Sí, totalmente. Vamos a hacer una pausa, Camila. Regreso contigo en un momentito, solo ponemos los comerciales. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Camila Reyes Ascuénaga, desde la ciudad de Bogotá. Ella atiende en Colombia nuestra invitación y está desarrollando hoy para nosotros el tema de los círculos de la empatía y las necesidades humanas. ¿Cómo es que podemos llegar a fortalecer esas relaciones entre el tú y yo cuando empezamos a confiar en que nuestras necesidades importan, en que lo que hagamos esté al servicio de nuestras necesidades y que todo eso nos va a ir dando toda la fuerza y la transparencia, creo yo, para podernos sentir conectados con el entorno, porque va más allá de la raza y de la especie humana, de cómo nos estemos llevando nosotros, nos vamos a relacionar con el planeta, y eso incluye a las plantas, a los animales y a todo lo que tiene vida y que está al servicio de cada uno de nosotros. Sus dudas y comentarios son más que bienvenidos al 55 11 98 90. Si nos contacta por Facebook, por favor nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Camila Reyes Ascuénaga. Los círculos de la empatía y las necesidades humanas es el tema que hemos estado desarrollando hoy con Camila. Y tenemos unas preguntas, Camila, para que las respondas, por favor. Camila. Sí, aquí estoy pendiente de las preguntas. Ok. Dice la primera pregunta: bendiciones, Carolina y Camila. Me sucede que mi nuera no deja salir a mi hijo para nada. Es muy posesiva y ella quisiera decidir quién llega a la casa mía y yo no puedo cerrarle las puertas a nadie. Trato de evitar mucho y he llegado al grado de estar callada y que mi hijo aprenda qué es lo que él quiere, porque se fue de la casa, pero ahora tiene lo que él quería, pero no es feliz. Cuando tiene problemas, llama, pero ya llegamos al límite. Es mi nieta de 1 año la que me interesa. Mi hijo me llamó hace 2 semanas y me dijo que Dios te bendiga y no te llevo a la nena más. Bueno, lo acepto porque no quiero chantajes. Muchas gracias por su programa. ¿Qué le podrías decir a esta señora, Camila? Con la nuera tan posesiva. Pues primero que gracias por compartir esa situación de su vida. Me imagino muy dura y difícil para ella, pues su hijo y su nieta están de por medio. Y pues parece que es un costo muy alto dejar de verlos, ¿no? Entonces yo, así como que pueda decir por encima, yo diría que lo primero es como quitarle de encima el rótulo o el estigma a la nuera de que es posesiva, porque eso se puede convertir entre un muro entre las dos, ¿sí? Si yo no puedo ver a la persona, sino que veo a alguien posesivo, más difícil conectar, ¿no? Obviamente. Y siento que sí, bueno, primero pues que sería muy bueno que tuvieras mucha empatía, o sea, que alguien pudiera escucharte y expresar todo lo que estás sintiendo sin que te juzguen o te cuestionen. Pero pues lo que sería desde la comunicación no violenta es tratar de
buscar una situación específica en la que haya pasado algo y buscar cuáles son tus necesidades, cuáles eran tus necesidades detrás de esa situación. Por ejemplo, esta situación. Mi hijo me llama y me dice que no me va a volver a traer a la niña, que no la voy a volver a ver más. Y tratar de encontrar las necesidades de cada una de las partes en la situación y tratar de buscar una estrategia donde el costo no sea ese. O sea, ¿cómo puedo hacer yo? Pues depende. Si lo que tú quieres es mantener la conexión con tu familia, ahí la clave es priorizar la conexión y alguien tiene que dar ese paso. Eh, pero eso sí, que el paso nunca sea pasando por encima tuyo, sino encontrando la forma de que no sea ella o tú, sino cuál sería un camino en el que pudieran ser tú y ella y donde lo que las dos están tratando de cuidar pudiera protegerse. ¿Qué puede haber detrás de esa forma de ser posesiva que tú describes? Como tratar de conectar con ella en un nivel más humano, no sé. Eso es lo que se me ocurre y no es fácil y a veces el camino que queda es hacer el duelo, pero pues siendo esta una relación para toda la vida, yo diría que en el marco de las relaciones nada está concluido. Las relaciones siempre son un proceso y lo que se puede hacer cuando como seres humanos decidimos comprometernos con la construcción de paz y armonía es dar los pasos que se necesiten sin estar haciendo cuentas nosotros y persistir. Entonces, si hay algún muro que me separe, por lo menos empezarlo a destruir dentro de mí, a disolver. Incluso puedo tener como una versión mini de mi nuera dentro de mí y empezar un diálogo con ella como a mí me gustaría tenerlo. Eso también puede ayudar a desbloquear como esa muralla entre las dos. No sé si eso sirve, pero es lo que se me ocurre ahora. Sí, porque yo creo que te quiten un querer tan grande como puede ser el de una nieta, te deja un vacío, ¿verdad? Como tú le decías, el duelo. No sé qué tanto ella quiso a la nuera desde que era novia del hijo. Eh, hay un espacio donde nos perdemos en el juicio, Camila, donde podemos ver a la nuera como ingrata y es por su culpa y es manipuladora y es esto y es lo otro, y podemos estar a la par juzgando al hijo que es débil, que es bárbaro, que cómo se deja, que la debería de poner en su lugar. O sea, a los dos estamos diciéndoles el cómo deberían de estar actuando, y eso, lejos de unirnos, nos separa todavía más, ¿verdad? Entonces, no sé si sea manipulación el que, bueno, pues ya perdiste a tu nieta, ¿verdad? O sea, si así es como querés las cosas, ahí las tenés completas. El hijo, como puede cambiar de opinión, puede que no cambie de opinión, pero cuando hacemos las cosas para castigar a alguien, porque las cosas no salen como nosotros queremos, a la larga quien más sufrimos somos nosotros, Camila. Totalmente, totalmente. Por eso la alternativa a la justicia punitiva, que es la que conocemos, que es la del castigo, la de la vergüenza, la de la culpa, me la vas a pagar, es la restaurativa, que es donde más que la atención está dirigida a castigar o a que el otro sienta el dolor que yo siento, está orientada a cómo recuperar el vínculo. Entonces, ¿qué podría hacer yo para recuperar el vínculo eh, con mi hijo y con mi nieta? Pero eso incluye a mi nuera, porque resulta que ella es la mamá de mi nieta y la pareja de mi hijo. Entonces, incluso ahí eh, el amor podría ayudarme a dar ese paso por mucho que me cueste, y no significa fingir ni nada, sino encontrar unos términos en que las dos se puedan entender. Pero eso sí estoy segura que es pérdida para ti, como para la persona que nos está trayendo el caso, dejar de ver a su nieta y a su hijo. Es una pérdida tan grande como para ellos dejar de ver a su mamá y a su abuela.
Ujú. Así que hay razones de lado y lado para querer que eso cambie. Y a nadie le gusta tener malas relaciones. O sea, nadie dice, ay, yo me siento tan orgulloso de tener una mala relación con mi mamá y con mi abuela. A nadie le gusta eso. Entonces, yo creo que todo en el terreno de las relaciones es posible con amor y con una intención clara. Cuando la intención lidera, mi intención es recuperar a mi familia y vivir tranquilos y con salud, y entonces lo que sea que tenga que hacer para que eso pase, lo haré. Y eso a veces cuesta pasar por encima del orgullo propio o de tener la razón, pero pues uno prioriza, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en últimas? Lo que yo les decía acá, pues sí, yo quiero las jardineras, pero antes que las jardineras quiero una comunidad con la que yo pueda convivir y sentirme en paz y confiar, no una jardinera a costa de un vecino que no habla con nadie y que se siente marginado. Entonces, es más como una disposición, ¿no? Una actitud. Y no es fácil, no es fácil. ¿Y en qué paró lo de la jardinera, por cierto? No, pues es que es que ayer le robaron la llanta del carro a alguien que estaba visitando al vecino, y él lo primero que hizo fue decir que fue por lo de la jardinera. Y ahí fue donde nos enteramos de que esa persona tiene tanto malestar, porque eso es lo otro, que a veces uno toma decisiones y la gente que no participó de la decisión está callada hasta que en un momento pega un grito, ¿no? Y este sábado vamos a volver a sembrar. Entonces yo no sé eso cómo va a ser. Entonces yo estaba pensando en ir a hablar con él y escucharlo, pero está en proceso, no es un caso concluido, sino que estamos en este momento con el reto. Él necesita empatía, nosotros necesitamos empatía, todos necesitamos empatía en este momento porque es una situación difícil. Entonces necesitamos escucharnos, y la escucha es clave. O sea, escuchar cuál puede ser el dolor que tiene esa nuera para tomar una decisión de ese tipo. Una decisión que es como un castigo, como una retaliación. Pero acordarnos de que una cosa es su necesidad y otra su estrategia. Yo puede que no estoy de acuerdo con la estrategia de que me quiten a mi nieta, pero puedo entender que ella tiene una necesidad. Lo que necesitamos ahí oír es cuál es esa necesidad y decir cuál es la mía, y no quedarnos divididos en las estrategias. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta y en cuanto a tus vecinos, qué bueno que te tienen a ti como experta en comunicación no violenta. Creo Igual que, es un reto también, pero sí. pero vas a ver cómo lo van a resolver bien una vez él entienda el punto de vista de ustedes y ustedes el de él, ¿verdad? Mm. Bueno, dice en la siguiente pregunta, ¿cómo disminuir el deseo por cambiar a una persona? Hmm. Pues yo lo que haría es ver qué necesidad mía hay detrás de ese deseo. Es una necesidad, cambiar a alguien es una estrategia, y tratamos de cambiar a alguien a veces para compensar cosas nuestras, ¿no? Porque yo estoy esperando que esa persona me dé lo que yo no me estoy pudiendo dar. Ahí hay como una necesidad de aceptación, pero antes de aceptación, ¿hay alguna razón importante por la cual yo estoy apegada a que esa persona sea de otra manera? Y cuando yo identifico mis necesidades, digamos que tengo una necesidad, digamos que tengo una pareja que nunca está presente y yo tengo una necesidad de apoyo. Entonces yo trato de insistir en que cambie, a ver si algún día me apoya, ¿sí? Cuando yo entiendo que mi necesidad de apoyo no depende de esa persona y que estoy teniendo más necesidades insatisfechas que satisfechas, cambio la estrategia. Entonces, esta no es una pareja que está conectada con lo que yo necesito ahora, ni yo puedo contribuir a sus necesidades queriendo cambiarlo, entonces suelto. Y ahí es donde se vuelve tan importante la habilidad de hacer duelo. De, esto es distinto a lo que yo quería y lo acepto, que es desarrollar la capacidad de sentir dolor, tristeza, angustia,
pero no dejar que esos sentimientos nos gobiernen. Entonces, para no sentir dolor y angustia, lo que hago es tratar de cambiar al otro cuando eso, pues ya sabemos que no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que separar la estrategia y ver qué es lo que yo necesito y qué otra forma diferente a cambiar a esa persona puedo encontrar para atender mis necesidades. Ok. Ok. Es que no, cuando algo no me gusta, es que resulta que no me gusta porque no se parece a lo que yo tengo idealizado de cómo debería de ser esa situación o esa persona, ¿verdad? Entonces tú decías, lo acepto, acepto mi dolor, mi tristeza, mi angustia o mi enojo. Y aquí le agregué yo lo del enojo porque a veces creo que estoy enojada con él y por eso es que lo quiero forzar a hacer de otra forma. Y resulta que con quien estoy enojada es conmigo porque no soy capaz de aceptar a la otra persona como es. O de aceptar mi decisión. Es que yo no tengo por qué vivir de una forma que me hace daño. O sea, mi decisión de haberlo escogido a esa persona como pareja. Sí, entonces o acepto mi decisión y asumo que estar con esta persona es en estas condiciones a una costa de necesidades conmigo, de mías, y lo asumo, o asumo el duelo de que esto no es lo que yo quiero, aunque me habría gustado que esto hubiera funcionado con esta persona, y me cuido a mí y lo dejo, ¿sí? Pero es asumir cualquiera de las dos situaciones, porque cambiar al otro no es asumir, cambiar al otro es tratar de encontrar la solución por fuera de mí. Ujú, claro, ahí es forzar, manipular, controlar, cualquier cosa, menos asumir. Ujú. Ok. En la siguiente pregunta dice, me sucede que soy el mayor de 5 hermanos y he sido la oveja negra. Siempre llevo ese peso y mis hermanos me atacan y me cuestionan todo el tiempo. Recién tuve mi ruptura y siempre soy blanco de críticas e intromisiones de parte de una de mis hermanas que me aconsejan. Mil gracias. Mm. Primero, ojalá separar ese filtro de oveja negra, como lograr la capacidad de verte a través de tus propios ojos y reconocer tu propio valor. Yo creo que eso es algo que solo uno puede hacer. Eh, y pues ya del otro lado, de por qué me ven así, no sé, lo mismo, buscar tratar de ir más allá de sus estrategias de estigmatización y de señalamiento y tratar de escuchar qué es importante para mi hermana y también de pronto ser vulnerable y decir qué es lo que ha implicado para mí nunca haber sido visto por lo que yo soy, sino por lo que ustedes proyectan en mí. Todo esto, Carolina, pasa también por la necesidad de tener conversaciones restaurativas donde las personas escuchen, donde se encuentre cuál fue ese momento. Puede ser un momento en la niñez, puede ser un momento en el que empezó la desconexión, podía ser que mi papá me trataba distinto a mí que a mis hermanos y mis hermanos empezaron a hacer lo que mi papá hacía conmigo y eso puede venir de atrás. Entonces uno nunca sabe dónde empieza esa violencia, pero para desactivarla, la clave es priorizar la conexión y la conexión pasa por escucharnos, por entendernos o hacer el duelo también otra vez y cortar relaciones, incluso si son familiares que me hacen daño. O sea, cuando todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, ¿sí? Yo no sé qué recursos tiene en este momento cada persona que está haciendo las preguntas, pero lo importante es que lo que sea que hagan, lo hagan también teniendo en consideración sus necesidades y las de los otros. Y a veces cuando yo no tengo más imaginación o más recursos, elijo siempre lo que me haga bien. Siempre lo que nos haga bien, nunca lo que nos haga daño. Y pues sí, en ese caso de la oveja, el estigma de la oveja negra creo que a veces requiere más un trabajo por el lado de quienes lo ven así que de quien lo recibe.
Ok. Sí. Lo que Y no eso están pues no lo controla uno. o sea, Eso son los como hermanos los que no controla. están aceptando la forma como él es, como piensa, como habla, como actúa, ¿verdad? Que a veces eso es lo que nos hace ganar el título de ovejas negras. No Sí, solo malas acciones, sino que pensemos diferente, que rompamos paradigmas, que hagamos las cosas de manera diferente, puede hacernos acreedores a ese título. sí. La última pregunta, Camila dice, hola, muy buena tarde, excelente programa. Tengo un problema con mi carácter. Soy demasiado emocional y sí soy muy violenta. Ayer precisamente tuve una discusión con mi hija de 16 años. Yo la trato de ayudar en todo, pero ella me confronta cada vez que peleamos y acabé por golpearla y le sangró la nariz. Yo en serio lo siento, pero no me disculpo para no verme débil, porque si no, ella se va a creer que solo yo soy la del problema. Me pasa solo con ella. Tengo 3 hijos más y ya no quiero ser así porque sé que le estoy haciendo heridas para cuando sea mayor. ¿Me podría orientar? Muy agradecida. Mm, mm. Pues bueno, para mí lo primero ahí es no definirte como una persona violenta, sino tener discernimiento de que traemos un aprendizaje cultural en el que aprendimos a usar la violencia cuando no logramos eh, lo que queremos a través del diálogo. Entonces la tendencia es, bueno, si no fue por las buenas, entonces por las malas. Y eso más que un carácter o una personalidad, para mí es un aprendizaje. Entonces, si eso no es parte o sea, si tú tienes una relación distinta con tus otros 3 hijos, es porque también eres capaz de manejar las cosas distintas. Si solo fueras reactiva y violenta, entonces no podrías ser distinta, pero tú sabes que eres capaz de tener otro comportamiento. Y también oigo que tienes conciencia de que lo que sea que hagas con tus hijos va a tener un impacto para toda su vida. Entonces, lo primero para mí es quitarte ese estigma de encima de que yo soy así y no tenerle miedo a la vulnerabilidad, no tenerle miedo a la vulnerabilidad con los hijos, que eso no se vea como un signo de debilidad, sino como un signo de soy un ser humano como tú, estoy tratando de hacerlo mejor y a veces me equivoco. Yo tenía una profesora que decía que ella andaba con la escoba y el recogedor, o sea que cada vez que hacía algo que le dolía a otra persona, digamos, hoy le hablé duro a mi hija en el carro y le pegué. Siempre puedo pasar con la escoba y el recogedor y recoger lo que hice y decirle, hija, lo que hice no está alineado ni con el amor, ni con el respeto, ni con lo que yo siento por ti. Y lamento mucho que no encontré una forma distinta de comunicar lo que yo sentía en ese momento a usar la violencia contigo. Pero yo sí creo que reconocer que ese no era el camino fortalece mucho más que sostenerse en la posición. Y pues la forma siempre de controlar la reactividad es parando, ¿no? Y parando significa respirar, respirar en ese momento y o parar la conversación en el punto en el que yo siento que todavía estoy bajo control mientras me recupero y tengo la capacidad de retomar la conversación o empezar a conectar con qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, qué puede estar sintiendo ella, qué puede estar necesitando, porque si no se vuelve como un ataque, contraataque, contraataque, contraataque y eso solo lleva a aumentar el dolor de las dos partes. Pero es entrenamiento, o sea, todo esto que estamos viendo no son ideas, estas son desarrollo de habilidades y por eso, como dices tú, Carolina, esto deberíamos empezarlo a ver en kinder, Ujú. porque esto implica desactivar un entrenamiento cultural que hemos desarrollado todos los días por años y elegir empezar a hacer algo distinto. Entonces, en vez de responder
o de sentirme juzgada o atacada, lo que priorizo es oír qué necesita ella. O sea, es como que el mundo deja de girar alrededor mío y empieza a girar alrededor de las necesidades y de que acá hay dos seres humanos tratando de hacer lo mejor que pueden y esto es lo que damos juntos. ¿Y cómo hago yo para ser cada día mejor en mi capacidad de conectar y cuidar al otro mientras me cuido a mí? Sí, ahí creo yo, Camila, que vale la pena revisar, señora, qué de usted le muestra a su hija con su rebeldía, su forma de ser tan reactiva como usted, qué está proyectando usted en ella, que son, yo creo que si se logran ver de otra manera, son la bendita oportunidad que tienen para sanar creencias limitantes que tienen. Y como tú le decías, Camila, si usted se puede relacionar bien con sus otros hijos, no es que usted esté loca o esté mal, es que con esta hija es la bendita oportunidad que tienen de aprender cosas juntas. Y de lo que usted nos escribe, señora, de que usted no le pide disculpas para no mostrarse débil. Yo creo que eso no es ser fuerte, eso es tener miedo, mucho miedo de que pueda haber en usted incapacidad o cosas que como que su hija va a tener el sartén por el mango. Hablar con ella, pero primero tiene que sincerarse usted con usted y ver qué es su necesidad todavía insatisfecha, de dónde le viene, desde cuándo le viene, a quién está, si es solo a usted a quien está viendo atrás de su hija o hay alguien más que le recuerdes a su mamá, a su papá, a quién es, que es obviamente una herida suya que se está presentando ahorita la oportunidad a través de esa relación súper tóxica que tienen con su hija para que puedan sanar y aprovechar ese vínculo con el que nacieron de mamá e hija. Pues y sabes que también dime. Compasión, o sea, compasión por uno mismo en vez de juzgarme y decirme yo soy una madre violenta, he cometido muchos errores con mis hijos. Compasión, o sea, ¿qué necesidad mía estaba cuidando cuando escogí esa reacción? Y compasión de que en ese momento no supe nada mejor que hacer, pero ahora que me doy cuenta puedo elegir algo distinto. Pero no se trata ahora de dirigir esa violencia contra mí, sino de tratarme con el amor que yo quisiera también tratar a mi hija. Eso. Ok. Judith, tal vez podemos compartir la imagen del círculo de las necesidades humanas para subirla en Facebook, ¿verdad? Y poder las personas repasar y ver cómo empezarnos a ocupar de forma amorosa, compasiva, con paciencia, a reeducarnos en este nuevo camino que es el de la empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, cuando estamos cubriendo nuestras necesidades humanas. Pues muchísimas gracias, Camila. Me encanta ver en tu página en Facebook que tú tienes talleres y tienes herramientas que ayudan a la gente a sanar. Tú estás en Bogotá, en la capital. Sí, yo vivo en Bogotá. Ok, ¿dónde pueden ustedes contactar a Camila? Porque nos escuchan en diferentes partes del mundo, no solo aquí en Guatemala. Entonces, quienes quieran tener conexión contigo es a través de su página en internet www.resuenacolombia.com, que es también su correo electrónico, está todo generalizado, también es para el Facebook, también es Resuena Colombia, como para el correo electrónico, resuenacolombia@gmail.com. Muchísimas gracias, Camila, por haber aceptado nuestra invitación. A ti, Carolina, y muchas gracias a todas las personas que nos oyeron. La verdad es que esto de ser humanos es un proceso constante de aprendizaje y ojalá cada día podamos hacer lo que nos hace bien a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Que estés bien. Bueno, un abrazo. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.